Hola amigos, coincidiendo con que estamos celebrando el mes de la baja visión, sabéis que cada mes este año vamos a dedicarlo a un tema relacionado con la visión. Este es el mes de la baja visión y diréis, ¿qué es la baja visión? Llamamos baja visión a la visión que le queda a una persona que no es suficiente para desarrollar las necesidades que tiene, sea leer, sea ver la televisión, sea moverse. Esa persona para nosotros es considerada ya de baja visión. Y os voy a concretar mucho hoy las ayudas que disponemos, tanto para lejos como para cerca, como otro tipo de filtros, otra serie de aparataje que disponemos en las ópticas, en algunas, y que podemos solucionar un montón de problemas. Mirad, por ejemplo, una persona mayor con algún tipo de patología aparece en nuestra óptica y nos dice que la televisión no hay forma de que la vea con sus gafas habituales. Puede ser que necesite un tipo de telescopio. El telescopio es esto, me lo voy a probar para que veáis el efecto. Es verdad que es para estar sentado frente a la televisión, no te puedes mover, pero tú te lo colocas, mueves estas ruedas y te va dando una cantidad de aumento, tanto para lejos siempre, y existe otro igual para cerca. Que no, que es una persona, aquí sería en el caso de una persona que tiene los dos ojos bien. En el caso de una persona que solamente le quede visión en un ojo, podemos solucionarle el tema con un telescopio monocular. Es un telescopio en el cual yo miro y enfoco, muevo la rueda y enfoco. Puedo verlo tal cual como si enfocáramos un prismático. Puedo llegar a leer incluso las letras más pequeñitas y luego tenemos una serie de suplementos con los cuales me cojo un texto para poder leer y puedo llegar a verlo perfectamente. Otro tipo de patologías, por ejemplo, la gente que se ha operado de miopía o de presbicia, muchas veces quedan algunos halos o restos o deslumbramientos. Entonces tenemos varias soluciones. Una de ellas sería unas gafas para la conducción nocturna que se llaman el ML Night Cover, que es una gafa que tiene una lente amarilla, totalmente amarilla, con el cristal la lente tiene un tratamiento antirreflejante también, te la pones por la noche y se ve de lujo. E incluso están algunas graduadas para poder mejor ver lo que es la parte de lejos, desde media dioptría hasta una dioptría. Estas lentes que las veis montadas en estas gafas, porque es verdad que son gafas un poco extrañas porque veréis que tienen muchísima protección para la entrada de la luz, las lentes también las podemos montar en la gafa propia de cada cliente. Luego, cuando la persona tiene cosas más importantes del tipo de un glaucoma, una degeneración macular, una diabetes, retinosis pigmentaria, ya problemas donde de verdad ha afectado a la visión y son personas que tienen trozos del campo visual que ya no pueden llegar a ver. Entonces necesitan magnificar, necesitan que la imagen que están viendo la vean un poco más grande. Para ello tenemos el ML Filter BioCover, que están montadas en el mismo tipo de gafas. Son unas gafas que veréis que las lentes son un poco con unos aumentos especiales. Estas lentes lo que hacen es magnificar. Por supuesto, también llevan una serie de filtros amarillos, en concreto para evitar los deslumbramientos que suelen padecer también estas personas. Como veréis, hay una serie de elementos que llamamos de baja visión, muy recomendables para cualquier persona que tenga una patología y que quiera ver más y que sus propias gafas ya no le lleguen. Le falta algo. Existe una serie de ayudas. Estas son las ayudas de lejos.